Mis amados hermanos, bendiciones. Nuestro Abba esté con ustedes, les dé entendimiento para este mensaje que les voy a compartir. Y definitivamente este mensaje es para aquellos que tienen oído para oír. Por eso la Escritura dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Estaba meditando porque estaba leyendo Jeremías. En el capítulo 1 y en el verso 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que tú nacieras, ya yo te había santificado. Y te di por profeta a las naciones. Si analizamos bien estas palabras, vamos a entender el por qué nosotros nos sentimos como los pocos, los que no nos entienden, los que sabemos que estamos caminando en la verdad. ¿Por qué sabemos que estamos caminando en la verdad? Porque la palabra nos da gozo, alegría, nos duele el pecado, tenemos muchos deseos de alabarle, de adorarle, queremos hacer su voluntad, estamos creciendo y a la misma vez, a medida que nos acercamos a la luz, más las tinieblas se apartan de nosotros y evidentemente los que andan en tiniebla. Entonces nos preguntamos, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no ellos? Pero si yo no sé mucho de las escrituras o apenas soy nueva y yo nunca pues había buscado de nuestro Abba, nunca le había buscado, porque Él te buscó. Y hay un llamado que aunque fuiste escogido desde antes de nacer, porque ¿quién más te conoce sino Él? Y Él sabía de ti. Y Él te puso en el lugar donde tú naciste, con la familia que tú naciste, y cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Entonces, tenemos una misión. Nacimos con una misión. Antes que tú nacieras, ya Él había preparado un camino para que tú camines en Él. Y por eso en la vida nos pasan tantos fracasos, porque caminamos en nuestros propios caminos y no atendemos a su llamado. Pero fíjese que cada uno es llamado a una edad diferente. Porque si bien en este camino encontramos que a uno es llamado a los 50, otro a los 70, otro a los 10, otro... O sea, cada uno a una edad diferente y eso lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Él llama a Noé, ¿cuántos años tenía? Pues dice que a los 500 Él le dijo que hiciera el arca. Pero ya quizás antes de eso le hubiese hablado antes. Pero ahí es que le dice, prepara el arca. Entonces, 500. Si nos vamos a Abraham, 75. Si buscamos, por ejemplo, a Jeremías, dice que tenía unos 17. Ezequiel tenía 30. Juan, desde el vientre, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cada uno es llamado a una edad diferente. Entonces, fíjese algo que yo meditaba, porque estoy estudiando a Juan y a Elías. Más adelante les voy a compartir, porque en verdad estoy aprendiendo bastante cosas de la vida de ellos. Hay una palabra que la Escritura dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, porque no se había levantado uno mayor que él. Y yo nunca entendí estas palabras. Yo decía, pero ¿cómo así? O sea, nunca lo había entendido hasta hoy. O sea, ya como que me estaba llegando la luz, pero yo parece que se quedó aquí como en mi mente hasta ahora y lo escribí. Espero que usted me entienda lo que le voy a decir. Porque nosotros somos escogidos con un propósito y ese siempre fue el plan de nuestro Elohim. Siempre fue su plan. Pero ¿qué pasaba con Israel? Se mezclaba, pecaba. Siempre Él ha querido un pueblo como luz al mundo.
Israel fue escogido con un plan y fue escogido desde Abraham. No que antes de Abraham, por ejemplo, no hubiese salvo, por ejemplo, Noé. O sea, no, pero hay un plan. Hay un plan que viene desde Abraham y al cual pertenecemos tú y yo. Entonces tenemos que entender. Y si hay cosas que no podemos comprender, pero ¿por qué? No. Tú tienes que entender que Él te escogió desde el vientre y Él preparó un camino para que tú andaras en ese camino de santidad y por eso tú eres diferente a los demás. Pero eso, al que es escogido, no es motivo de grandeza, sino de humillación. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Juan. Pero quiero antes de eso hacerle entender esta parte de el plan de Elohim con Israel como un pueblo escogido para ser santificado, para llevar ese mensaje y esa luz a un mundo que está en oscuridad, en tinieblas, y que el mundo dice que ama más las tinieblas que la luz. Entonces ahí tú tienes que entender por qué eres puesto a un lado, eres rechazado. Lo que tú tienes, increíble, no lo quieren. Y tú sabes que es un tesoro y tú quieres que entiendan, pero ellos no pueden porque aman las tinieblas más. Entonces, mire por ejemplo, Pablo. En Gálatas 1:15 él dice, pero cuando Elohim que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, Pablo también había sido apartado, pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Cuántos años pasaron antes que sus ojos fueran abiertos? En Isaías 44:2 dice así, dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó, el que te hizo desde el vientre, el cual te ayudará. Si Él no nos ayuda, no podemos. No temas, no le tengas miedo al hombre. Habla lo que Él te da, haz a lo que Él te mandó. Siervo mío, Jacob, y tú Israel, a quien yo escogí. Él no tiene problemas en escoger. Él escoge porque el mundo, en su naturaleza pecaminosa, nunca le buscaría. Entonces, ¿qué hace Él? Él busca, Él escoge, Él muestra, Él enseña. Él te hace ver maravillas como para llamar tu atención. Y tú entonces dices, wow. Y entonces va y tú pruebas y entonces tú quieres más y quieres más. Y entonces ahí es que viene. Entonces cuando entra el Espíritu Santo en ti, entonces ahí tú tienes que hablar y tienes que cumplir a lo que Él te llamó. Entonces, Israel fue escogido y siempre vemos que Israel le llama los pocos. Los pocos son escogidos y tenemos que entender que nuestro Abba hace siempre esto para que la gloria sea de Él. Él es que hace el trabajo y Él usa a los pocos. Entonces, en Éxodo 19, Él le dice a Israel que le había escogido entre todos los pueblos como un especial tesoro. También le dice que lo había escogido no porque fueran grandes, sino por insignificantes y pequeños. Y siempre ha sido así. Entonces, vemos como en Isaías dice, tú eres mi siervo, yo te escogí. Siempre ha sido lo mismo. Él escoge a Israel para hacer una luz entre las naciones, para poner su poder. Pero ellos siempre, por su naturaleza pecaminosa, por ser negligentes en buscarle, terminan mal. Se mezclan, adaptan las costumbres paganas. Siempre es lo mismo, siempre igual. Los profetas, Él los escogió. Los discípulos, Él los escogió. Le dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Siempre los levanta para hacer una luz, para llamar al pueblo, a las naciones, dígale que se arrepiente. O sea, siempre desde el principio ha sido lo mismo. Por eso, en Jeremías, Él le dice, antes que yo te hiciese allí, o sea, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre allá, cuando yo te hice,
Y si nos vamos al Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. El que te formó, Israel, el que te hizo en el vientre de tu madre, el que te escogió, el que te santificó, el que te envió con una misión, el que te buscó, el que te salvó, el que te enamoró, el que te dijo, yo soy tu padre, búscame, regresa a mí, a la edad que fuese. Y dice, y fui entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Elohim, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Luego dice que él va a hacer morir al impío, pero le pide que lo examine, que conozca su corazón, que lo pruebe y que mire sus pensamientos y que si hay un camino de perversidad, por favor, guíame en el camino eterno. Y ese es el sentir de Israel. Este es un salmo de David. Entonces, este es el sentir de un hijo de Elohim que quiere andar por sus caminos, quiere ser guiado, que está dispuesto, examíname, límpiame, que está dispuesto a humillarse en la presencia de Elohim, porque el punto de ser escogido no es un motivo de orgullo, sino de humillación. Porque cuando nosotros vemos cómo está el mundo y que aunque el mundo nos acusa y nosotros parecemos que vamos en contra de todos y que todos están contra nosotros, sin embargo, nosotros tenemos ese gozo, tenemos esa alegría. Entonces eso no es un motivo de exaltación, sino de humillación, de indignación, que era lo que pasaba con el mismo Jeremías. Yo no me engreí a causa de estas profecías, a causa de que tú me llamaste, como hay muchos hoy que se envanecen. Y como dijo el mismo David, siendo el rey David, no me envanecí ni anduve en cosas grandes, no. Y como dice también la Escritura, bueno ha sido el hombre haber sido humillado. Entonces, caminamos en la humillación, nos humillamos ante la grandeza de Él. Y aquí viene la parte que yo no había entendido de Juan, que está en Mateo capítulo 11, y dice en el verso 10, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque él le dice a ellos que salieron a ver al desierto. Le dijeron que ustedes salieron a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Porque los que llevan estas vestiduras delicadas, ¿verdad?, están en las casas de los reyes. ¿Y quién más llevaba vestiduras hermosas? Pues los sacerdotes y los que estaban en el templo. Sin embargo, le correspondía a Juan estar en el templo y vestir esas vestiduras de lino fino y de todo eso, porque él era hijo de sacerdote, levita. Sin embargo, se fue al desierto, se negó a esas vestiduras, vestía de pelo de camello, comía lo que había ahí. O sea, se había negado a la comodidad del mundo y caminaba en humillación, estaba ahí cumpliendo con su llamado, negándose a los placeres del mundo, humillándose allí donde él estaba. Entonces, él se negó a tomar su posición porque ¿qué había en el templo? ¿Qué había en los líderes? Sin embargo, él entendió su llamado, que no estaba allí, para no contaminarse. Entonces, él se va y está en el desierto como esa voz preparando el camino de Yeshua. Recuerden, cuando viene, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, el mismo Juan estaba lleno del Espíritu Santo, mandaba a la gente
arrepentirse. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Y le hablaba, den fruto de arrepentimiento, y confrontó a Herodes, y por eso le cortan la cabeza. Entonces ese tema yo lo estoy estudiando, que luego se lo voy a compartir, porque la vida de Juan, muy similar a la vida de Elías. Y también hay muchos que tienen ese ministerio hoy. Entonces, para que podamos identificarnos. Ahora, en el verso 11 dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y aquí viene el punto, porque yo no entendía. Yo decía, ¿qué será esto? Porque todos hoy quieren ser grandes. Todos quieren ser grandes. ¿Quién está dispuesto a aislarse en el desierto, en la soledad, a negarse los placeres del mundo, como lo hacía Juan? A hacer una voz que clama. ¿Quién está dispuesto a confrontar aún a los grandes y a los fariseos con la verdad, aunque le cueste la cabeza? Entonces, Juan fue pequeño, porque él le dice, es necesario que yo mengüe y que él suba. Entonces, cuando nosotros somos escogidos, no nos envanecemos. Nosotros somos, cuánta revelación, tuve un sueño, una visión. No, al contrario, entendemos que la luz que tiene que brillar en nosotros es la luz de Yeshua, que nosotros tenemos que ir disminuyendo, hasta desgastarnos completamente para que sea Él. Porque si yo hablo y otras personas no pueden ver a Yeshua, de nada me sirve. De nada me sirve el mensaje. Yo no puedo hablar en la carne, yo tengo que morir a mí cada día. O sea, ir muriendo, ¿hasta qué? Hasta que ya. Para que Él sea esa luz, sea la que otros vean. La luz de Él en mi vida, la luz de Él en tu vida. Entonces, Juan se hizo pequeño y lo entendió. O sea, le dio lugar a Yeshua. Entonces él dijo, es necesario que yo vaya menguando. ¿Y por qué? Porque la grandeza de Juan era su humillación y la dedicación al dejarlo todo. Aún los vestidos delicados y aún la comida delicada. Por eso dice que no había uno mayor que él. ¿Por qué? Porque el que quiera ser grande, hágase el pequeño. Porque es necesario que usted mengüe. Entonces, cuando dice aquí que no había otro como él, como Juan, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, ¿cómo así que el más pequeño es mayor que él? Que más pequeñito tú te hagas, o sea, más te humilla en la presencia de él, más pues lo exalte a él y tú seas más pequeño. En tu pequeñez está la grandeza en el reino. A eso es que se refiere. Y yo hasta ahora fue que lo entendí. O sea, mientras más nos humillamos, más seremos exaltados, más grandes seremos. A eso. O sea, siempre yo había dicho, es tiempo de humillación, no de exaltación. Pero ¿cómo está el mundo hoy? En la grandeza, en el envanecimiento, en el orgullo. Juan entendió, Juan se apartó, aún con sus condiciones humanas que tenía, que eso después se lo voy a explicar junto con la vida de Elías, porque dice que Elías era un hombre común, con pasiones, y Juan era el Elías que habría de venir, pero viene otro Elías, y él restaurará todas las cosas, y de eso le voy a hablar adelante, porque muchos creen que viene Elías y va a resucitar y va a venir o va a nacer otra vez, o porque él nunca murió, y cosas así que no tienen sentido ni tienen ni siquiera un contexto escritural para apoyarlo. Nosotros tenemos que entender las escrituras desde las mismas escrituras, que ellas explican sola. Y la guía del Espíritu Santo nos enseña toda verdad, y no hay mentira y no hay confusión. Porque si le explico algo, le voy a ir a las escrituras.
Entonces, más pequeños somos, más nos humillamos, más grandes seremos. Y la humillación nuestra es tan tal que nosotros ni siquiera estamos buscando una grandeza en el reino tampoco. Sabemos que no somos dignos de esta salvación tan grande. O sea, es algo que Él decide hacer porque Él dice que lo orgulloso lo va a humillar y lo humilde lo va a exaltar. Es algo que Él decide hacer, pero no es algo que nosotros buscamos ni queremos posiciones en el reino. O sea, no queremos. Hemos entendido que tenemos que ser pequeños, que no hay nada en nosotros, que nada de lo que yo le pueda hablar o decir viene de Karina, no viene de mí absolutamente nada. Si Él me ha dado alguna palabra, alguna sabiduría, es de Él. Es Él que me la da para dársela a ustedes, no viene de mí. Entonces, tenemos que ser esos pequeños, porque la elección no viene con grandeza, viene con humillación. Y los pocos, la Escritura nos habla que Israel son los pocos, que es un pequeño rebaño. Y dice que aunque Israel sea como la arena, solo un remanente será salvo, porque no todo el que ha nacido en Israel es Israel, sino el que es llamado por la promesa. Entonces hoy podemos ver a muchos que dicen ser Israel, pero ¿cuántos verdaderamente lo son? ¿Cuántos verdaderamente han entendido que hay que menguar, que hay que ser pequeño, que no hay grandezas en esto? Que el que realmente la luz que tiene que brillar es la luz de Yeshua en nosotros, porque nosotros no tenemos luz propia. Mientras el mundo hoy, la gente quiera brillar en su propia luz, no va a poder alcanzar a nadie. Entonces, por ejemplo, vemos que en la Escritura Él dice que Él amó a Jacob y que Él rechazó antes de nacer a Esaú. Entonces Él nos escoge con un propósito. Es una promesa a los escogidos con una finalidad. Hay una finalidad. La finalidad no es decir, yo soy escogido, yo soy de los santos. Es ser luz. O sea, que la luz de Yeshua esté en nosotros y que nosotros pongamos esa luz arriba donde podamos alumbrar a otros. Que nosotros somos esos que le damos la comida a su tiempo a los de la casa. Aunque las naciones y los pueblos amen más las tinieblas que la luz, pero no dejamos de ser esa luz. Por eso nos dice la Escritura que somos la luz del mundo. Entonces, las naciones, que también son Israel, por la promesa a Efraín, porque él tiene un pueblo, él es el Elohim de Israel. Entonces, esos son los llamados, esos son los muchos. Israel, las tribus como primicia, o sea, estamos hablando de cosecha, primicia, trigo. Primicia es Israel, los escogidos. Los llamados son los muchos, las multitudes. ¿Por qué? Porque tú te sientes de los pocos, porque eres de los pocos. Pero el sentirte de los pocos no es motivo, ay, yo soy especial. Ahí es que está el punto. No, el motivo de ser de los pocos es que tú sabes que eres indigno de ese llamado, pero tú lo vas a hacer y ese llamado te va a costar aún tu vida. O sea, es un llamado realmente de entrega, de negación a todo, de humillación. Pero hoy las personas creen que ser escogido es motivo de grandeza. Esos que piensan que son grandes, esos no son escogidos, esos son de los llamados. Pero el enemigo engaña, porque el enemigo les quiere hacer sentir eso para que se llenen de orgullo. Ahora, las tribus como primicia son los mismos levitas, son los sacerdotes y son los primogénitos y son pocos. Si vemos a Nehemías capítulo 8, si usted lo lee, usted se va a dar cuenta de que ellos son los que hacen al pueblo entender las escrituras. O sea, si usted se fija, estaban los levitas como en una tarima arriba y estaba el pueblo, niño, pueblo, abajo. Entonces ellos le hacían al pueblo entender las escrituras y cuando el pueblo entendía las escrituras, tocaban sus almas, sus corazones, se arrepentían y lloraban porque habían entendido las palabras. Entonces, ¿qué hacen los levitas? Hacen entender las escrituras al pueblo para que se arrepientan. Y luego le decía que no lloraran, que no se entristecieran, que era un día santo y que
y que celebraran. Y entonces ellos tuvieron gran alegría e iban y celebraban. Entonces hay propósitos, hay llamados, los escogidos tienen este trabajo de hacer volver al pueblo a través de las escrituras, de la palabra. Por eso, si somos llamados y entendemos que somos de esos pocos y entendemos que tenemos que ser pequeños y menguar y que sea la luz de Él y que sea Él que actúe en nuestra vida, entonces vamos a actuar sabiendo que Él nos llama en diferentes tiempos. Entonces, otra cosa es que cuando nos levantamos y llevamos y hacemos entender las escrituras, esa luz y esa verdad va a molestar a los que están en la oscuridad, a los que tienen doctrinas que creen que son correctas, pero que no están en las escrituras, no están basadas en la palabra, sino pues textos fuera de contexto, uno, otro, para formar, por ejemplo, enseñanzas que hoy pues se promueven mucho, se enseñan en los seminarios, institutos, que la gente paga bastante dinero, y usted se fija que todos tienen el mismo mensaje y utilizan los mismos versos porque es como una programación para apartarlos de la verdad que hace el enemigo. Entonces, Él nos muestra la verdad a nosotros bajo mucha humillación, porque es necesario que ante toda la revelación que recibimos, Él nos mantenga en el piso, humillados, para que sea Él, porque es que es increíble, Él lo hace todo también. Todo eso que tú recibes, que si te insultan, que si te hacen sentir mal, Él lo permite para que tú vayas a los pies de Él, para que te mantengas ahí buscando y dependiendo de Él, de lo que Él te va a decir. Entonces, ese desprecio es necesario. Lo hicieron a Yeshua, lo hicieron a los discípulos, lo hicieron a los profetas, a todos los que han sido escogidos con un propósito de ser luz y de traer palabras de arrepentimiento al pueblo, siempre son rechazados. Ahora, ¿recuerdan el aposento alto en el Pentecostés? ¿Cuántos habían allí? Ahora piensen por un momento. ¿A cuántos Yeshua les predicó? ¿Cuántos miles alimentó? Cuando se reunían la multitud que no cabían, que empujaban. Miles. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120 solamente. Entonces, esos 120 representan a los pocos. Y fíjese que 120, ese número, recuerden 120 jubileos, 120 años tenía Moisés cuando muere, 40, 3 veces 40. Entonces, 120. Sin embargo, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo ese día? Y eran judíos y prosélitos de todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que había uno que era, por decirle, de Roma, pero era judío, pero vivía en Roma. Entonces ellos venían cada año, porque 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. La de la Pascua, la del Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Entonces ellos vinieron ese día a celebrar la fiesta de Shavuot, de la fiesta 50, que es redención, que es que representa a Yeshua, que representa la simiente, que representa, bueno, ya yo le di el tema de los 50, la palabra, la letra Nun. Entonces, ¿cuántos hay de todas las naciones, de diferentes lenguas, y podemos decir de todo pueblo y lengua? Ellos vinieron a Jerusalén. ¿Cuántos eran? 3,000. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos reciben las lenguas y empiezan a hablar en los idiomas y adorar al Creador en los idiomas de todos los que estaban ahí. Idiomas, o sea, no eran lenguas extrañas que no se entendían, eran idiomas. Entonces ellos le dicen, ¿y cómo es que estos hablan en nuestros idiomas? Y es porque ahí Elohim quería mostrar que que estos 120 iban a estar hablando en idiomas y en todas partes del mundo a una gran multitud
en su propio idioma que iban a recibir el Espíritu Santo. Ejemplo, si yo hablo español y yo voy a mi país, ¿verdad? Yo estoy esparcida entre las naciones y le hablo a dominicanos en el idioma mío, ellos me van a entender y ellos representarían esa multitud y yo la que lleva el mensaje. Entonces fíjese que los 120 reciben el Espíritu Santo. Eso está proyectando una profecía de que su pueblo, esos escogidos, estarían entre los muchos, entre todas las naciones. Pero más interesante, escuche esto, ahí fueron 3,000 de las naciones, de cada nación debajo de la tierra. Usted lo puede buscar ahí lo dice, de todas las naciones de la tierra. Luego, esos 3,000 que reciben el Espíritu Santo se van y llevan testimonio, porque nosotros damos la palabra a otro para que ese otro también vaya y dé la palabra. Entonces, mira lo que dice Éxodo 32, del 26 al 29. Y aquí dice, esto fue cuando Moisés y el becerro, que el pueblo se enloqueció por el becerro de oro, cuando él subió a buscar las tablas, la Torah escrita, la que él había dado con su boca. Él sube por 40 días, 40 noches. El pueblo empieza a adorar, a pesar de que habían visto las maravillas en Egipto. Ahora, ¿quiénes no adoraron al becerro? ¿Quiénes? Hubieron unos que no fueron todos. Los levitas. Entonces, mira lo que dice el verso 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh al Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, los levitas están dispuestos a lo que sea por la verdad. Por eso dice que ellos son adjuntos, están pegados, están ahí a la par con los propósitos de Elohim y no tienen que ver con familiares. Entonces, a ellos no le importó en ese momento a esos que fueron infieles entrar con la espada y matarlos. Mírelo, ahí lo dice. Entonces, mire lo que dice. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, 3,000 caen ahí. De todos los que estaban ahí, que habían también extranjeros y habían de Israel. Y sin embargo, aquí 3,000 reciben el Espíritu Santo. Entonces, en el verso 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy a los levitas, ustedes hoy se han consagrado a Yahweh. Recuerden, consagrado, separado, santificado para él. Y dice, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y ahí viene donde él dice, el que ama padre, madre, hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces, cuando tú mueres a todo, aún a tu propia familia, aún a tus bienes, tú sabes que tu porción es Yahweh. Tú sabes que tus propósitos están alineados con lo de Él y nadie se interpone ante eso, porque tú lo amas a Él sobre todas las cosas. Y para tú hacer la voluntad de Él, primero tienes que morir a todo. ¿Recuerden Juan? Dejó su casa, dejó su comodidad, dejó las vestiduras delicadas que le correspondían y se fue al desierto. Y allí trabajaba para el Padre, allí bautizando. E iban allá y Él les hablaba y Él les decía. Incluso la Escritura dice que Él era como una antorcha que ardía y que ellos se habían refugiado en esa luz por un tiempo. Y Él preparó el camino para Yeshua. Y así, pues nosotros hoy estamos preparando el camino para Yeshua, hablándole a su pueblo que se arrepienta, que vengan, que se prepare la novia. Ese es el mensaje de los levitas. Por eso, de ser los primogénitos de tribus,
porque los primogénitos eran de las tribus y de los ganados. Él le dice en Números 3:45, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas serán míos, yo soy Adonai. O sea, lo escoge a ellos como primogénitos, primicias. Usted puede ser de una tribu, pero si usted es de aquel que se hace pequeño, que está llevando la palabra, que tiene celo de la verdad, de la palabra, que usted está ahí y quiere esa restauración de Israel, entonces usted es un sacerdote del reino. Por eso él dice, haré de ustedes, si me escuchan y obedecen mi voz, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál es tu misión? Tu misión es congregarle a Israel, hacer que el pueblo regrese. Te escuchen o no te escuchen, ve y habla, porque son un pueblo rebelde. Nosotros no tenemos que esperar respuesta. ¿O le dieron alguna respuesta a Jeremías? ¿O a Isaías? No. Nuestro deber es llevar el mensaje y el que va a hacer el trabajo es el Espíritu Santo, no nosotros. Pero nosotros, nuestra ocupación es irnos limpiando cada día más, ir menguando para que Él, mientras más, más de Él, menos de nosotros. Ese es el punto. Entonces, más pequeños tenemos que ser, más vamos muriendo a las cosas materiales de este mundo. A medida que nosotros le vamos conociendo a Él, menos queremos de este mundo. Entonces, ahí es que nos vamos empequeñeciendo. Por eso, el más pequeño es el más grande. Porque en este mundo tenemos que ser pequeños para que la luz de Yeshua pueda brillar en nosotros. Haz resplandecer tu luz sobre nuestros rostros, sobre nosotros, que podamos nosotros reflejar la luz de Él a los demás. Y para hacer esto hay que ser pequeños, como Juan. Entonces, ahora, recuerden que le dice a Jacob, mío eres tú, yo te he creado, yo te formé. Jacob es pequeño, por eso le llama gusano, por eso le llama remanente. Amós 7:5, y dije, Adón Yahweh, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Isaías 49 dice que Yeshua restaura. Él es el siervo escogido para restaurar al remanente de Jacob y también ser luz a los pueblos, a las naciones, los pocos y los muchos, Israel y Efraín, primicias y trigo. Entonces, o cebada y trigo. Es que no hay otra explicación a lo que está pasando con nosotros. Nos sentimos pocos, solos, aislados, nos acusan, pero sabemos que vamos bien. Fuimos escogidos con un propósito. Y a medida que entendemos ese propósito, vamos menguando. Vamos entendiendo más la Escritura, más pequeños nos hacemos, porque sabemos que no somos dignos de este llamamiento que Él ha hecho sobre nosotros. Es como, porque en verdad Él escoge a lo vil y menospreciado. O sea, ¿qué tenemos nosotros? Él nos busca a nosotros. No teníamos nada especial, como tampoco tenía nada especial los discípulos. ¿Qué tenían de especial? Entonces, nosotros entendemos que vamos bien porque estamos gozosos y felices. Pero pareciera contradictorio, porque para el mundo estamos mal, pero nosotros sabemos que estamos caminando en la luz. Sabemos, hay algo interno en nosotros que nos dice, vas bien, sigue por ahí caminando. Sentimos gozo, felicidad. Y yo no creo que Satanás dé ese tipo de felicidad. Aunque nos acusen, no importa. Estamos felices. Y también hemos entendido, y esto es muy importante, la misericordia y la fidelidad y el amor que es de Él. No somos de los que estamos acusando, ni estamos juzgando. Hemos entendido, wow, qué misericordioso es Él. ¿Por qué? Porque con los primeros que ha tenido misericordia ha sido con nosotros. Y sabemos que si Él tuvo misericordia de nosotros, que nosotros a Él no le buscamos, que Él nos buscó a nosotros, entendemos que así Él va a alcanzar a los muchos, a los llamados. Entonces, nosotros tenemos una luz que no podemos esconder. No podemos esconderla. Los levitas se abrazan a Yahweh, se aferran a Él. Mueren a todo lo de este mundo, renuncian a todo, porque encuentran el gran tesoro, son esa voz,
son esa palabra en su boca, poco o mucho, lo que usted dé, usted tiene que ir en crecimiento. ¿Por qué? Porque somos escogidos. El mismo Isaías, cuando él se le revela ante la gloria de la presencia de él mismo dijo, ay de mí, soy hombre muerto, me voy a morir. Porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Entonces, no somos dignos de entrar en su presencia, no somos dignos de que él nos dé la palabra. Es un propósito de él para alcanzar a los muchos por medio de los pocos. Los muchos por los pocos. 120, 3,000. Gedeón, 300. Él es un ejército pequeño. Y tú eres parte de los pocos si tú entiendes este mensaje. Entonces, si tú entiendes este mensaje y tú eres parte de los pocos, comienza o sigue o avanza en el camino. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, mi pequeño rebaño, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, continúen hacia adelante. Continúen, han sido escogidos, yo los formé, yo los santifiqué, los envío a ustedes, pero yo estoy con ustedes, no teman. Ahora, nosotros somos los que invitamos a las bodas. Las bodas están listas y nosotros estamos invitando. Pero también hay una puerta estrecha. Vamos a ver lo que dice de las bodas. En Mateo 22 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, usted está invitando, usted está llamando, y de hecho yo hice un tema, una invitación a las bodas que habla de esto, pero se lo tengo que mencionar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hoy estamos invitando a venir a las bodas, pues no quieren. Están ocupados, otros te rechazan, y si te pudieran matar, te mataran. Y en el verso 14 de este capítulo dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, estamos llamando, pero no quieren venir. Y dice la Escritura que esos no son dignos. Y luego, pues, yo entiendo que cuando venga la gran tribulación, dice que ese mensaje se llevará sobre buenos y malos y que esas bodas serán llenas de ellos. O sea que en el tiempo de la gran tribulación, esa gran multitud de toda raza, lengua y nación, Elohim va a obrar en esos corazones. Por eso nosotros no desmayamos, seguimos llevando el mensaje, seguimos invitando, seguimos hablando, seguimos orando, pidiendo por esos que hay personas, hermanos, que la respuesta que le dan cuando usted le hace un llamado es tan cruel que a uno, o sea, uno piensa en el momento, esta persona no creo que nunca va a entrar en el reino. Por el tipo de expresión que tienen, da tristeza, porque hay personas que no saben o están confundidas o están en religiones y esos no comprenden, pero hay personas que agreden, hay personas que te hacen la vida imposible y esos es cuestionable la salvación de ellos. Yo lo he pensado, pero bueno, como dice la Escritura, para Él nada es imposible y aún así seguimos pidiendo que sean perdonados. Pero de verdad que a veces me pongo a pensar en estas personas que responden de una manera tan agresiva. Y pienso en sus corazones, qué tipo de corazón puede ir en contra y no poder discernir si alguien está hablando de parte de Elohim a esos niveles. Sabemos que no caminan en el Espíritu Santo, aunque ellos dicen que sí. Pero qué tan duro está su corazón para hablar y expresarse de la manera que se expresan. Y ahí es que está cuestionable si llegarían realmente a alcanzar esa misericordia, porque no tienen misericordia para hablar y destruir. Entonces, vamos a leer para terminar Lucas capítulo 13 y en el verso 20 nos habla de la parábola de la levadura. Muchos creen aquí cuando dice, ¿a qué compararé el reino de Elohim? Y dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Muchos creen, los que están en grandeza, los que están en las congregaciones de la prosperidad, los que están con los grupos de millones y de miles, de que el reino es ese reino es lleno de levadura, pero en sí es correcto, está lleno de levadura, porque la levadura en las Escrituras representa la vanidad,
el orgullo, el engaño. O sea, la levadura hincha, infla, envanecimiento, obstinación. ¿No es así que está el reino hoy? Así está. Está todo hinchado y por eso Efraín, que está con la corona de la soberbia, tiene que ser humillado y desinflado. Como usted coge un pan y lo desinfla y lo ponga planito como una masa, como un pan sin levadura. Porque hay que quitarle toda esa levadura. Pero hoy en día ha crecido. Y fíjese que una mujer representa un engaño. Una mujer representa la ramera, por ejemplo. Mujer, religión. Esconder algo oculto, escondido, ¿verdad? Que hincha y que es una mujer, podemos visualizarlo como una enseñanza que en vez de humillar, infla. Y así está el reino hoy. Y ahí están muchos hoy engañados e inflados y envanecidos. Ahora, luego dice en el verso 22, dice, pasaba Yeshua por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien fue y le dijo, ¿son pocos los que se salvan? Ante todas las cosas que Yeshua les hablaba, ellos seguro se quedaban como pensando. Porque él le decía, si ustedes no se arrepienten, igual van a morir. Entonces, ellos pensaban, pero ¿serán pocos los que se van a salvar? Porque ya parecía por todo lo que se hablaba que eran pocos. Y él le dice, y él le responde, que se esfuercen. O sea, no te preocupes si son pocos los que se van a salvar. Esfuérzate tú por entrar, porque es una puerta estrecha. Le dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, o sea, los muchos están procurando entrar, pero no pueden. Dice que después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, pero ¿cómo que tú no me conoces? Pero si nosotros predicamos de ti, nosotros comimos, bebimos contigo, nosotros estuvimos ahí, cuando tú enseñabas en la plaza, estábamos ahí, mira, fuimos al culto todos los domingos, nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos, o sea, yo duré 50 años trabajando en el ministerio. Entonces, él le dice, bueno, lo siento, pero es que yo no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos vosotros hacedores de maldad. No le conocieron porque el mismo engaño, la misma levadura, la levadura de la hipocresía, de las falsas doctrinas. Por eso, hermanos, esta fiesta de 7 días de panes sin levadura representa morir a la carne, morir al pecado, ser limpios delante de Él, renunciar a todo esto. Tenemos que ir menguando, tenemos que ir poniéndonos cada día más pequeños. Y la manera que nos vamos a menguar a ser pequeños, ¿saben qué? Es cumpliendo con el llamado que Él nos ha hecho. Porque cuando usted se levanta y usted lleva el mensaje, usted va a ser pisoteado y echado a un lado y se va a ir empequeñeciendo. Porque a través de toda esta tribulación y toda la angustia que Él trabaja en el corazón, es que Él nos lleva al arrepentimiento y a entender, entonces a conocerle. Porque si usted no es humillado, y usted está en grandeza, no tiene necesidad de estar llorando en la presencia de Él. Pero cuando usted es humillado, puesto a un lado, su propia familia lo deja, ¿usted qué hace? A llorarle a Él. Entonces ahí es que usted tiene esa intimidad y le conoce. Por eso bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mí. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de mí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados son. Esos son los que llegan realmente a conocerle. Pero hoy vivimos en un mundo de que todo es grandeza, grandes ministerios, mucha gente. Y todo el mundo cree que ahí es que está. Pero se olvida que Él dijo, esfuércense, sean valientes, no teman, esfuércense. Y esforzarse es que usted madrugue también y deje la cama y muera la carne, y que usted le busque, y que usted
tome las escrituras y la medite y la escudriñe y la enseñe, y usted a otro le hable de la verdad aunque lo rechacen, y que usted no está para convertir a nadie, usted está para llevar el mensaje, los reciban o no. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Ve, es un pueblo rebelde. Te escuchen o no te escuchen, pero no te van a escuchar porque son un pueblo rebelde. Entonces nosotros, nuestra labor es dar la palabra, porque es la única manera que nosotros podemos avanzar y buscar el reino de Elohim y su justicia. A medida que vamos avanzando, vamos muriendo al yo. Y a medida que vamos muriendo al yo, nos vamos haciendo más pequeños, y vamos menguando. Y la luz de Él más brilla en ti. Entonces, dice en el verso 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, y vosotros estéis excluidos. O sea, hay muchos que serán excluidos porque el mismo orgullo va a endurecer sus corazones, se van a perder. Por eso este es el tiempo de nosotros llevar el mensaje, dejar que Él trabaje en nuestro corazón, de no sentirnos que nos merecemos algo o que fuimos escogidos. No, para nada. Al contrario, vivir humillado en la presencia de Él. Y como Él dijo, esto es lo que yo quiero de ti. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante la presencia de Él. Que Él examine nuestros corazones, que vivamos en esa integridad, que nosotros estemos dispuestos siempre a estar del lado de Él y no de la familia. Miren lo que hicieron los levitas. ¿Quién está del lado de los? Yo aquí me paro. Ah, tú estás de mi lado. Ok, ve, mira, pasa. Pariente, hermano, amigo, ve, y a esos que pecaron y que estaban ahí adorando al becerro, pasa la espada sobre ellos. Y ellos fueron y lo hicieron. ¿Y qué indica eso? Que estaban dispuestos a todo con tal de estar del lado de Elohim. Y claro, y no le estoy diciendo que vaya y mate. Esto es un ejemplo, ¿sí? Porque hay gente que se lo toman literal. No, estamos hablando de hasta dónde estamos dispuestos a llegar. ¿Hasta dónde? Negar, echar a un lado, o sea, negarte a tu propia vida, abandonar todo por Él, estar ahí en un desierto llevando el mensaje. Es a eso que se refiere. ¿Cuánto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Porque el que no me ame a mí más que a familia, hijo, hija, no es digno de mí. Es a eso que se refiere. Y luego dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, amados hermanos, Él nos apartó desde antes de nacer. Él preparó caminos para que anduviésemos en ellos. Nosotros somos los que estamos, esos siervos que estamos invitando a las bodas. Muchos no quieren venir, pero Él los hará entrar, a los que van a entrar. Y muchos vendrán en aquel día y le dirá, no te conocí. Pero nosotros hicimos, no te conocí, te di mucha oportunidad, endureciste tu corazón y no me llegaste a conocer. ¿Cuántos han endurecido sus corazones? Hoy, imagínense qué pasará en ese tiempo, porque la Escritura dice que Él manda un espíritu de error para que crean a la mentira, por cuantos rechazaron el amor a la verdad. Rechazan de una manera contundente, de una manera que hasta ofende. La manera del rechazo de muchos hoy ofende al Creador. Están blasfemando. Entonces, pedimos misericordia a nuestro Abacadosh por estas personas. Pedimos misericordia por esos que nos insultan, que nos acusan, cuando lo único que queremos es su salvación. Queremos que entiendan la verdad para que sean limpios, purificados en la palabra verdadera. Sean llenos del Espíritu Santo y se salven. Entonces nuestra misión, ¿sabe cuándo termina nuestra misión? Cuando respiremos por última vez. Hasta ahí. Mientras estemos en esta tierra vamos a cumplir para lo que cada uno fuimos llamados. Porque Él te llamó desde antes de nacer, te santificó y te dio a ti en esta tierra con una misión. ¿A qué edad? A la que Él te haya llamado. Pero imagínese que Él te llame y no vayas. Entonces hay problema ahí. Tenemos que tomar el llamado.
Y hermanos, se lo digo con mucha sinceridad. La mayoría no están tomando el llamado. La gran mayoría. Es notable. Se puede ver. Se ve, se nota. Y da tristeza. Porque este llamado es maravilloso. Vivir en la presencia de Él y ser enseñados por Él, que Él nos da palabra, nos da tanto gozo y alegría que podemos, en tiempos difíciles y malos, reír, sonreír y gozarnos. Y llorar realmente, pero de felicidad. Amén. Mis amados hermanos, que Yahweh me les bendiga mucho.